Al contratar a un detective privado, Teresa jamás imaginó el impacto que le provocaría lo que descubriría. Después de años de dedicación, fue traicionada de la peor manera posible. Y no se quedó de brazos cruzados. Ahora te irás a vivir con ella, le dijo Teresa mientras lanzaba la ropa de su esposo a la calle, justo frente a la casa de la amante. Esta es la historia de una mujer traicionada que transformó su dolor en fuerza para cambiar el rumbo. Teresa siempre creyó que tenía un propósito mayor en su vida, más allá de los negocios. Desde joven, enfrentó numerosos desafíos para construir su propia empresa, una pequeña cadena de tiendas de ropa que comenzó con una única tienda alquilada. Sus padres, de origen humilde, siempre la alentaron a luchar por sus sueños. Después de años de arduo trabajo, Teresa finalmente se estabilizó económicamente y se convirtió en una empresaria exitosa, admirada por muchos y respetada en el sector. Cuando conoció a Pablo, estaba en la cima de su carrera, con todo lo que siempre había deseado a su alrededor: estabilidad, una buena casa y el respeto de la comunidad. Sin embargo, sentía que algo le faltaba. Teresa siempre pensó que, en el fondo, el amor verdadero completaba la vida de una persona. Y fue en ese momento que apareció Pablo, con un encanto desenfadado y una personalidad encantadora, que parecía iluminar cualquier espacio que ocupaba. La conexión entre ellos fue rápida, y desde el principio Pablo mostró cuánto admiraba la fuerza y la inteligencia de Teresa. Para ella, él parecía ser el compañero ideal, alguien que no solo aceptaba su ambición, sino que también parecía inspirarse en ella. Poco después se casaron y decidieron vivir juntos en la casa que Teresa había comprado años antes. Desde el comienzo, Teresa se dio cuenta de que el inicio de la vida de casados estaría lleno de desafíos. Pablo estaba en un momento difícil, sin un empleo fijo, aún intentando consolidarse en su carrera de fotógrafo, algo que siempre había sido su pasión. Él estaba lleno de sueños y planes, y Teresa se deleitaba con la forma en que hablaba sobre el futuro, prometiéndole que pronto contribuiría económicamente y podría ayudarla en los sueños que ella aún guardaba. La idea de mantener a la pareja nunca fue una carga para ella. Al contrario, Teresa lo veía como una prueba de amor y dedicación. Para ella, no importaba quién contribuyera financieramente, siempre y cuando ambos se apoyaran mutuamente y continuaran alimentando los sueños del otro. Mientras Teresa trabajaba arduamente todos los días y se aseguraba de mantener el hogar en orden, proporcionando a Pablo una vida cómoda y sin preocupaciones, él parecía estar siempre ocupado con nuevos proyectos. Aunque, extrañamente, ninguno de ellos generaba ingresos. Él hablaba de contactos importantes que necesitaba establecer y de cómo estaba invirtiendo tiempo en posicionarse en el mercado. Teresa le creía, pensando que todo eso era algo pasajero. Las pocas veces que amigas cercanas insinuaron que tal vez Pablo se estaba acomodando demasiado, ella defendía de inmediato a su esposo. Solo necesita un poco más de tiempo. Es difícil para cualquiera comenzar desde cero en una carrera nueva, justificaba. La idea de que él pudiera estar aprovechándose de ella era inconcebible para Teresa. El tiempo pasó, y Teresa, siempre optimista, mantuvo sus esperanzas y confianza intactas. En los momentos de descanso, hacía planes con Pablo, hablándole de los lugares que quería visitar y de los negocios que aún soñaba con abrir. Él escuchaba, a veces con atención y otras veces distraído, pero ella creía que era solo una fase y que pronto las cosas cambiarían para mejor. Sin embargo, con el paso de los meses, Teresa comenzó a notar cierta distancia emocional entre ellos. Pablo parecía cada vez menos involucrado en las conversaciones y más indiferente a sus preocupaciones. Ya no parecía tan interesado en sus logros y, en las pocas ocasiones en que mencionaba su trabajo, lo hacía de manera vaga. Teresa se esforzaba por ignorar estos detalles, repitiéndose a sí misma que estaba exagerando y que todo eso no eran más que impresiones. Al fin y al cabo, todos tienen altibajos en sus relaciones, ¿verdad? Una noche, al volver temprano a casa, Teresa encontró a Pablo hablando por teléfono en un tono bajo y furtivo. Al notar su presencia, él terminó la llamada abruptamente, diciendo que solo era un amigo de toda la vida. Teresa lo encontró extraño, pero apartó el pensamiento negativo. Debe ser alguien a quien no veía desde hace mucho tiempo, concluyó,
tratando de ignorar la incomodidad. Para ella, la confianza era la base de una relación, aunque surgieran pequeñas sospechas, no quería transformarlas en algo que pudiera dañar el matrimonio. Sin embargo, los pequeños indicios siguieron multiplicándose. Era como si una sombra se cerniera sobre su relación, una incomodidad que ella nunca había sentido antes. Pablo comenzó a salir con más frecuencia, alegando que estaba conociendo a nuevas personas del área y que necesitaba hacer contactos esenciales. En cada una de esas ocasiones, Teresa intentaba no mostrar la inseguridad que la consumía. Se convencía de que era solo una fase y que pronto todo volvería a la normalidad. El optimismo de Teresa era admirable, pero, poco a poco, comenzó a sentir que el peso de sostener la relación, tanto emocional como financieramente, la estaba desgastando. Se sentía sola, incluso con su esposo a su lado. Las promesas de Pablo ahora sonaban vacías y su presencia se sentía más como una carga que como una verdadera compañía. Teresa estaba dividida entre la lealtad que siempre había defendido y una creciente sensación de desconfianza que no podía controlar. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de cuánto se sacrificaba por la relación, poniendo el bienestar de él por encima de cualquier cosa, incluso de su propia paz. Aún así, su corazón insistía en creer que todo eso no era más que un malentendido, una fase que pronto terminaría. Al fin y al cabo, ella amaba a Pablo y creía en su amor. ¿Cómo podía entonces desconfiar del hombre que eligió para compartir su vida? Pablo empezó a recibir mensajes y llamadas frecuentes, que siempre atendía de forma discreta y evasiva. Teresa no era una mujer controladora y su respeto por la privacidad de Pablo era genuino. Aún así, era imposible ignorar la creciente incomodidad que surgía cada vez que él recibía una de esas llamadas misteriosas, siempre con excusas vagas. «Es por trabajo», decía él, sonriendo con una mirada que Teresa ya no lograba interpretar con la misma certeza de antes. Una noche, durante la cena, él recibió otra de esas llamadas. Al atender, se levantó rápidamente y salió de la mesa, alegando que necesitaba privacidad para discutir asuntos de negocios. Teresa trató de disimular el malestar que sintió al verlo salir. La cena perdió su sabor, y la alegría que normalmente sentía en su presencia parecía desvanecerse con cada ausencia. Con el pasar de los días, Teresa comenzó a observar comportamientos aún más inusuales. Pablo, que nunca había sido de salir mucho, ahora encontraba compromisos frecuentes, siempre con excusas como encuentros importantes para su carrera o eventos de networking esenciales. Y volvía a casa cada vez más tarde, muchas veces sin dar explicaciones convincentes sobre lo que había hecho. En algunas de esas noches, Teresa se quedaba despierta hasta tarde, fingiendo estar entretenida con algún libro, solo para ver si él decía algo o actuaba con naturalidad. Pero Pablo, cansado, solo decía que estaba agotado e iba directo al baño y luego a la cama, sin dar espacio para conversaciones. A pesar de todo, Teresa trataba de racionalizar cada actitud sospechosa, intentando calmar su corazón. Se preguntaba si no estaba exagerando, creando un problema donde tal vez no había ninguno. Después de todo, Pablo tenía derecho a buscar sus propias realizaciones y amigos. Él era una persona carismática, y quizás estaba intentando ganar espacio en la profesión que tanto deseaba. Sin embargo, cuanto más trataba de convencerse, más crecían los sentimientos de desconfianza. Una mañana, Pablo anunció que necesitaba viajar para un evento importante fuera de la ciudad. Teresa, acostumbrada a la sinceridad de su esposo, se sorprendió con la escasa información que él le dio. Ella le preguntó sobre el evento, quién lo organizaba, pero Pablo se limitó a responder con un breve «es algo de última hora, querida». Teresa simplemente asintió, tratando de conformarse con la respuesta vaga. A lo largo de los años, siempre había priorizado la confianza entre ellos y decidió, una vez más, que no valía la pena generar discusiones por un simple viaje. Sin embargo, durante el viaje, las inseguridades de Teresa aumentaron. En los primeros días, Pablo enviaba mensajes solo esporádicamente y nunca llamaba para contarle qué estaba haciendo. Cuando ella lo llamaba, él respondía con prisa, siempre dando a entender que estaba ocupado y que no podía hablar mucho. Teresa se forzó a no pensar lo peor,
pero se sentía más sola que nunca. Pasaba las noches tratando de ocupar su mente, pero, sola en la cama, no podía dejar de imaginar dónde estaría y con quién. Para colmo, al regresar del viaje, Pablo evitó responder preguntas sobre el evento. Estaba distante, frío y, al mismo tiempo, más preocupado por mantener su celular cerca, siempre al alcance de la mano. Teresa sintió una punzada en el pecho al notar que incluso había puesto una nueva contraseña en el teléfono, algo que nunca antes había hecho. En un impulso, quiso preguntarle sobre esa nueva contraseña, pero se contuvo. No quería parecer posesiva ni controladora, características que jamás habían definido su relación con él. Con el paso de los días, Teresa comenzó a sentirse dividida entre la confianza que siempre había tenido en Pablo y un amargo sentimiento de desconfianza que intentaba sofocar. En algunos momentos, pensaba en hablar abiertamente con él, preguntarle qué estaba pasando. Pero el miedo a la respuesta la detenía. ¿Y si había algo que ella no quería descubrir? ¿Y si él estuviera, de hecho, viviendo una vida paralela, una que ella no podía ver? La inseguridad y la falta de sueño empezaron a pesar en el cuerpo y la mente de Teresa, que ya no sabía cómo manejarlo todo. Comenzó a recordar las palabras de sus amigas y las advertencias sutiles que había ignorado a lo largo de los años. ¿Sería posible que ellas hubieran tenido razón todo el tiempo? ¿Que Pablo, ese hombre al que había dedicado su amor y confianza, estuviera escondiendo algo? Teresa se sentía culpable por tener esos pensamientos, pero ya no lograba apartarlos. Una noche, cuando Pablo salió diciendo que volvería tarde, Teresa se encontró mirando el celular de él, que había dejado sobre la mesa. Extendió la mano, casi por impulso, pero se detuvo a mitad de camino. Nunca había sido el tipo de mujer que revisaba las cosas de su esposo, y ese impulso la asustó. Sabía que, si cruzaba esa línea, algo en su relación cambiaría para siempre. En vez de eso, respiró hondo y retrocedió, decidiendo que tendría que resolver las cosas de otra manera. Las amigas más cercanas, que seguían de cerca la situación de Teresa, ya notaban el impacto de las sospechas en su vida. Algunas le sugerían que confrontara a Pablo directamente, mientras que otras aconsejaban cautela, temiendo que un enfrentamiento directo empeorara las cosas. ¿Es realmente eso lo que quieres hacer? ¿Y si todo es un error?, le preguntó una de ellas. Teresa, insegura, solo suspiraba. No quería creer que Pablo fuera capaz de traicionarla, pero algo dentro de ella exigía una respuesta, una verdad que ya no podía ignorar. Después de otra noche en vela, en la que prácticamente no pegó ojo, Teresa sintió que había llegado al límite. Necesitaba hacer algo para alejar esa angustia y resolver de una vez por todas la duda que le robaba la paz. Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de contratar a un detective privado. La idea de invadir la privacidad de su propio marido la incomodaba, pero se convenció de que necesitaba claridad, aunque eso significara ir en contra de sus propios principios. A la mañana siguiente, Teresa buscó recomendaciones y encontró el contacto de un detective con experiencia en casos delicados como el suyo. Era discreto, reservado y conocido por su ética, cualidades que la hicieron sentir un poco más tranquila. Aún así, al concertar la cita con él, el corazón de Teresa latía con fuerza por los nervios. Jamás pensó que su matrimonio llegaría a ese punto, pero la duda y el temor eran demasiado fuertes como para simplemente ignorarlos y seguir adelante. En la tarde de la cita, Teresa entró al despacho del detective con pasos vacilantes. La oficina era sencilla y ordenada, y el detective, un hombre de mediana edad con ojos atentos y una expresión serena, la recibió con profesionalismo. Teresa, algo nerviosa, comenzó a contarle sobre su relación con Pablo, mencionando el amor que sentía y los años de complicidad que habían compartido. Le habló de la crisis de confianza que estaba viviendo y, finalmente, confesó su temor de estar imaginando cosas. Tal vez estaba siendo paranoica, tal vez todo era solo una mala etapa en el matrimonio. El detective le escuchaba con atención, sin interrumpir, hasta que finalmente la tranquilizó. A veces, el corazón presiente lo que la mente intenta ignorar, Teresa. Es natural que te sientas así, pero recuerda que, independientemente de lo que se descubra, la verdad siempre trae paz.
Las palabras del detective resonaron en la mente de Teresa. Sabía que estaba allí para buscar respuestas, pero la idea de descubrir una posible traición la aterraba. Al fin y al cabo, ¿qué haría si sus sospechas se confirmaban? Después de detallar lo que sabía sobre los hábitos de Pablo, Teresa salió del despacho sintiéndose agotada, como si llevara un peso enorme sobre sus hombros. En los días que siguieron, experimentó una verdadera montaña rusa de emociones. A veces, sentía una punzada de alivio, creyendo que pronto conocería la verdad. Otras veces, la ansiedad la dominaba, y se arrepentía de haber recurrido a esa medida, deseando que todo fuera solo una ilusión. Pablo, por su parte, parecía cada vez más distante. Sus ausencias se hicieron más frecuentes y seguía inventando excusas frágiles para justificar su falta de tiempo en casa. Cuando estaban juntos, Teresa notaba cierta impaciencia en él, como si siempre tuviera la mente en otro lugar, esperando una oportunidad para irse. Evitaba mirarla directamente, y los momentos de cariño y complicidad se habían vuelto escasos. Finalmente, unos días después, el detective la contactó. Su voz era calmada y profesional, pero Teresa sintió un escalofrío al escuchar su tono. Le pidió que fuera a la oficina para discutir los resultados. El breve contacto hizo que su corazón latiera con fuerza, y se preparó para lo peor. Durante el trayecto hasta la oficina, su mente viajaba por 1000 posibilidades. Una parte de ella aún insistía en creer que todo era solo una mala etapa y que Pablo solo estaba atravesando dificultades. Al llegar a la oficina, Teresa fue recibida con la misma calma y profesionalismo de antes, pero la mirada del detective parecía un poco más grave. Le entregó un sobre y le pidió que lo abriera cuando se sintiera lista, explicándole que había recolectado información suficiente para responder a sus preguntas. Teresa le agradeció, sintiendo las manos temblorosas mientras sostenía el sobre, que parecía pesar toneladas. Se despidió y salió de la oficina, incapaz de abrir el sobre allí. En su lugar, condujo hasta un parque tranquilo y se sentó en un banco aislado. Su corazón latía aceleradamente, y sabía que ese era el momento que podría cambiarlo todo. Con un último suspiro, finalmente abrió el sobre y vio las fotos. Las imágenes eran claras y precisas. Pablo con otra mujer, una joven desconocida, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Había relatos detallados de encuentros y mensajes que mostraban claramente la infidelidad. Teresa sintió un dolor profundo y casi asfixiante. En segundos, su mundo se desmoronó. Todos los años de amor, de confianza, de dedicación, parecían evaporarse frente a esas pruebas. Las promesas que él había hecho, la complicidad que ella creía inquebrantable, todo parecía desvanecerse ante sus ojos. La angustia dio paso a la indignación, y, por un momento, se sintió tonta por no haberlo visto antes, por no haberse dado cuenta de lo que tenía frente a ella. Después de confirmar la traición de Pablo, Teresa pasó por una montaña rusa de sentimientos. En los primeros días, sintió el peso del dolor y la desilusión, un vacío casi asfixiante. Cada recuerdo junto a él se transformaba en fragmentos dolorosos, llenos de mentiras y farsas. La sensación de que él la había engañado todo el tiempo la consumía. Teresa intentó controlar sus emociones, pero el sufrimiento pronto dio paso a una ira implacable. La confianza que había depositado en Pablo y los años de dedicación al matrimonio ahora le parecían absurdos. Ella había creído en cada promesa que él le hacía, se había esforzado por ser comprensiva y había hecho sacrificios para sostener el hogar. Pero, mientras ella luchaba por mantener el matrimonio, él la traicionaba de una manera fría y calculadora. Pensar en esto provocó un cambio en ella. En lugar de dejarse vencer, Teresa decidió que él sentiría el impacto de sus acciones. No sería pasiva ni permitiría que él escapara ileso. Si él había decidido irse emocionalmente, ella lo ayudaría a salir para siempre, de una forma que él jamás olvidaría. Teresa se preparó durante todo el día para lo que sería su última noche junto a Pablo. Sabía que él estaba en un viaje de negocios, pero, gracias al detective, también sabía que ese viaje no era más que una excusa para pasar unos días en la casa de la amante. Teresa, que antes dudaba en cruzar los límites de la confianza,
ahora se sentía casi aliviada de tomar una decisión definitiva. Esa era la oportunidad perfecta para acabar con las mentiras. Al anochecer, empezó a reunir las pertenencias de Pablo por toda la casa. Cada prenda de ropa, cada objeto personal, era colocado en cajas de cartón con una frialdad calculada. Trabajó sin parar, enfocada en su tarea y canalizando toda su ira y decepción. Al mirar cada objeto, se sintió finalmente libre de ese peso. Los recuerdos, las promesas y los momentos que vivieron juntos ya no importaban. Pablo, para ella, ahora era solo un extraño. Cuando terminó de empacar todo, Teresa miró las cajas y sintió un extraño alivio. Por primera vez en semanas, se sentía en control. Decidió llevar las pertenencias de él hasta la casa del amante, no solo para devolvérselas, sino para que él supiera, de una vez por todas, que estaba fuera de su vida. Con el auto lleno de las cajas de Pablo, Teresa condujo hasta la dirección de la amante. Ya pasaba de medianoche, y la calle estaba vacía y silenciosa. Estacionó un poco lejos, observando el lugar por unos instantes. Las luces de la casa estaban apagadas, pero sabía que ambos estaban allí. En su mente, visualizó el momento del enfrentamiento, y eso le dio una sensación de justicia. Comenzó a descargar las cajas en la acera, colocándolas de manera que fueran visibles desde la puerta. Luego, respiró hondo y fue hasta la entrada, tocando el timbre con firmeza. En pocos instantes, escuchó pasos que se acercaban. Teresa no sintió miedo, sino una adrenalina que recorría su cuerpo. La puerta se abrió, revelando a Pablo junto a su amante, ambos con una mezcla de sorpresa y pánico al ver a Teresa allí, en plena noche. Con una expresión fría y controlada, Teresa lo miró directamente y dijo, con voz firme, «Pablo, he pasado demasiado tiempo siendo tu apoyo, tu seguridad, creyendo en cada promesa vacía que hacías. Ahora, por fin, eres libre para vivir la vida que siempre quisiste junto a ella. Espero que encuentres el apoyo que necesitas, porque del mío ya no podrás contar más». Pablo intentó argumentar, pero Teresa levantó la mano, interrumpiéndolo. «Oh, basta de mentiras. Me engañaste, traicionaste mi confianza y te aprovechaste de mi amor. Ahora, se acabó. Tus pertenencias están aquí. Considera esto un punto final para todo lo que alguna vez tuvimos». Lanzó una última mirada de desprecio hacia los dos, que aún estaban atónitos, sin saber qué decir. Teresa sabía que ese acto de enfrentamiento había sido decisivo. No solo había sacado a Pablo de su vida, sino que también se había liberado de una ilusión que había sostenido por demasiado tiempo. Con cada día, sentía su fuerza y confianza renacer, como si una Teresa más fuerte y decidida tomara el lugar de aquella que se había dejado engañar y que tanto había sacrificado por una persona que no lo merecía. Pronto sus amigas más cercanas se enteraron de lo que había sucedido, y muchas se mostraron aliviadas de que Teresa finalmente hubiera puesto un límite. En sus encuentros, algunas se atrevieron a decir que ya sospechaban que Pablo nunca había sido completamente honesto y que, tal vez, ella había ignorado las señales. Teresa escuchaba esas opiniones sin desanimarse. Sabía que, incluso si de cierta manera había estado ciega, fue su deseo de creer en el amor y en la lealtad lo que la había llevado hasta ese punto. Y ahora, al mirar atrás, ya no sentía culpa. Para ella, lo importante era el aprendizaje y la certeza de que jamás volvería a someterse a alguien como Pablo. Tras el humillante enfrentamiento que Teresa había provocado frente a la casa de la amante, Pablo no tuvo más opción que mudarse allí. Aunque al principio enfrentó la situación con cierto alivio, creyendo que Teresa pronto se calmaría y lo aceptaría de vuelta, la realidad que encontró al lado de su nueva pareja no tardó en traerle decepciones. En los primeros días, Pablo trató de adaptarse a la nueva rutina, pero pronto comenzó a extrañar el confort y la estabilidad que Teresa le brindaba. La joven amante, antes divertida y llena de energía, mostraba poca paciencia con las dificultades financieras y emocionales que él traía. Ella, que al principio parecía interesada en el estilo de vida que Pablo exhibía, pronto mostró que no estaba dispuesta a cargar con el peso de su inestabilidad. La ausencia de Teresa y la falta de seguridad que sentía sin ella hicieron que Pablo se sintiera cada vez más frustrado y resentido.
Mientras tanto, Teresa experimentaba una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Tras años preocupándose por las necesidades de Pablo, ahora dedicaba su tiempo y energía a sí misma. El vacío que él dejó se fue llenando poco a poco con nuevas oportunidades y actividades que antes ignoraba. La casa estaba más tranquila, el trabajo fluía mejor, y sentía que finalmente volvía a ser dueña de su propia vida. Teresa se veía rodeada de amigos que siempre la apoyaron. En pocos días, ya estaba reestructurando sus planes e incluso reconectándose con actividades que amaba, pero que había dejado de lado. Mientras Teresa se fortalecía, la vida de Pablo con su amante se volvía cada vez más inestable. La nueva pareja, que esperaba una relación sin responsabilidades, pronto comenzó a quejarse de la falta de dinero y del comportamiento deprimido de Pablo. Él estaba lejos de ser el hombre divertido y seguro que ella había conocido. Las deudas se acumulaban, las discusiones se volvieron frecuentes, y ella comenzó a notar que la imagen que Pablo proyectaba al principio no correspondía a la realidad. La joven empezó a cuestionarse si esa relación valía la pena y, en poco tiempo, comenzó a evitar estar en casa. Pablo, por su parte, se sentía cada vez más atrapado. Ya no tenía el apoyo financiero y emocional que Teresa siempre le había dado. Ella administraba todos los detalles de la casa y resolvía las crisis que surgían. Junto a la amante, se vio obligado a enfrentar problemas que nunca antes había tenido que afrontar y que no sabía cómo resolver. El apartamento en el que ahora vivía era pequeño y desordenado, y ya no contaba con el confort y el lujo al que estaba acostumbrado. Pablo trataba de salvar la relación, pero cada vez más se daba cuenta de que su nueva pareja estaba distante, ocupada con sus propias cuestiones y sin disposición para lidiar con las dificultades que él traía. Los días se transformaron en semanas, y la relación entre Pablo y la amante se deterioraba aún más. Sin el soporte de Teresa, enfrentaba problemas financieros que nunca había tenido antes. Las cuentas de alquiler y los gastos básicos empezaron a acumularse, y dependía de trabajos temporales para mantenerse, ya que la fotografía no le daba ingresos suficientes. Pablo comenzó a vivir una realidad muy diferente a la que Teresa le brindaba, y con eso, el arrepentimiento empezó a atormentarlo día tras día. Cada vez que recordaba el enfrentamiento en la puerta de la amante, sentía una profunda vergüenza. Ver a Teresa tan firme, echándolo de su vida, le hizo darse cuenta de cuánto había subestimado su valor. El arrepentimiento crecía, y él intentaba contactar a Teresa, enviando mensajes e incluso llamándola, pero ella ignoraba todos sus intentos. Una mañana, Pablo tuvo una intensa discusión con su amante. Se quejó de que la casa estaba desordenada, que las cosas no estaban funcionando y que a ella no le importaban los problemas que estaban enfrentando. Ella, cansada de las quejas y del peso que él traía, disparó: «¿Sabes, Pablo? Tal vez el problema seas tú. No soy tu niñera ni voy a mantener a nadie. Si necesitas apoyo, ve a pedírselo a tu exmujer». Las palabras de ella resonaron cruelmente, y él se vio, por primera vez, enfrentando la amarga verdad que intentaba negar: había perdido a Teresa para siempre. Desolado y sin saber qué hacer, Pablo empezó a darse cuenta de que cada vez que pensaba en seguridad, confort y amor verdadero, la imagen de Teresa era la única que surgía en su mente. Mientras él enfrentaba esa realidad dolorosa, Teresa continuaba adelante. Centrada en sus negocios, empezó a explorar nuevos proyectos y a expandir sus tiendas, algo que siempre había soñado, pero que había dejado de lado para priorizar la relación. Las amigas, que antes se preocupaban por la excesiva dedicación de Teresa hacia Pablo, ahora la apoyaban y alentaban en cada nuevo logro. Teresa redescubrió una fuerza que pensaba perdida y se sentía, cada día, más en paz con la decisión de haber dejado a Pablo atrás. El arrepentimiento de Pablo seguía creciendo. En un último intento desesperado, apareció en la casa de Teresa, buscando una oportunidad para explicar todo y pedir otra oportunidad. Llamó a su puerta tarde en la noche, con un semblante abatido y triste, esperando que, por lástima, al menos lo escuchara. Teresa abrió la puerta, manteniendo una expresión calmada, pero sin emoción. «Teresa, cometí un error. Me di cuenta de que lo que tenía contigo», comenzó, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar.
Y tomaste tus decisiones, Pablo. Y ahora es momento de vivir con ellas, dijo Teresa, con firmeza y sin resentimiento. Pablo intentó argumentar, pero Teresa, con una mirada firme, cerró la conversación con palabras que dejaron claro lo insignificante que él se había vuelto para ella. Me costó verlo. Pero finalmente entendí que la persona que amé nunca existió. Ahora, por favor, no vuelvas a buscarme. Estoy bien, y eso es lo que importa. Cerrando la puerta con la misma serenidad, Teresa se sintió finalmente libre. La presencia de Pablo, que antes la atormentaba y llenaba sus pensamientos, ya no tenía ningún poder sobre ella. El arrepentimiento de él, sus disculpas y sus súplicas ya no significaban nada para ella. Pablo, al alejarse, comprendió que el vacío que sentía jamás sería llenado. Teresa era única, y supo, en ese instante, que nunca tendría otra oportunidad para enmendar sus errores. La historia de Teresa muestra que, a veces, es necesaria una decepción para recordarnos nuestro propio valor. ¿Hasta dónde irías por amor, y hasta dónde permitirías que el amor te llevara? Si has pasado por algo parecido, cuéntanos en los comentarios, queremos escuchar tu historia también. Y si te ha gustado, suscríbete al canal para más historias de superación y fuerza como esta. Tu presencia aquí es lo que nos inspira a continuar.